Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Sean gratos los dichos de mi boca, y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 48, encontramos la siguiente declaración del Señor Jesús. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Jesús se presenta en este capítulo 6 del Evangelio de Juan como un pan, como el pan de vida. Y esta es una de las 7 metáforas que Jesús utiliza en el Evangelio de Juan para hablar de sí mismo. Él pretende darse a conocer, y para que sus oyentes tengan idea concreta, clara de quién es Él, cómo es Él, cuál es el propósito de su vida y cuál sería el propósito final de su sacrificio en la cruz. Él se comparó a sí mismo con 7 cosas comunes, 7 cosas comúnmente conocidas, sencillas, que están al alcance de cualquier persona. Esta es una de ellas, donde dice: yo soy el pan de vida. Las otras metáforas que usó Jesús hablando de sí mismo se encuentran en este mismo evangelio. Él más adelante se describiría como: yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino y la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera. Y de esta manera, a través de estas, como ya mencioné, 7 metáforas, el Señor Jesús se da a conocer para que tengamos una idea concreta, correcta, clara de quién es Él. Y cuando uno ve en perspectiva estas 7 metáforas que Jesús hace de su persona, esto le daría más adelante un sentido muy claro a su sacrificio en la cruz. ¿Por qué habría de ir a la cruz? Bueno, el momento supremo en que Jesús da su vida en la cruz del Calvario están enriquecidos por las cosas que antes había dicho durante 3 años de ministerio. Y para ser más específicos, en estas 7 alegorías que él hace de su persona. Hoy quisiera compartir acerca de esta primera metáfora, esta primera alegoría, donde Jesús dice, como ya lo había mencionado en el capítulo 6 de Juan, versículo 48, yo soy el pan de vida. En primer lugar, consideremos el enorme deseo que Jesús tiene de darse a conocer, de partir de cosas sencillas, usadas metafóricamente, usando estos elementos sencillos y comunes para llevarnos al conocimiento de cosas hasta entonces ignoradas, parte de lo conocido a lo desconocido, y parte de lo elemental a cosas más profundas. En este mismo contexto del capítulo 6 del Evangelio de Juan, Jesús enriquece aún más la figura del pan, el hecho de llamarse Él el pan de vida. Por ejemplo, vemos en el versículo 32 que no solo se define como el pan, sino vean los calificativos y las particularidades que Él se atribuye a sí mismo como pan de vida. Versículo 32, Él se define como el verdadero pan del cielo,
en el versículo 33 se define como el pan de Dios, el pan de Dios. En el versículo 41 es el pan que descendió del cielo. Y en el versículo 51 reitera y amplía esta expresión y dice que es el pan vivo que descendió del cielo. Así que todo gira en torno a un elemento muy sencillo, el pan, el alimento que mantiene vivo al hombre. Así pues, entendamos también esta alegoría de Jesús como pan, como el verdadero pan, el pan de Dios, el pan que descendió del cielo, el pan vivo que descendió del cielo, se da en el contexto de una necesidad. Esto es importante notarlo, que se da en el contexto de una necesidad, la necesidad cotidiana del alimento. Así como el cuerpo nuestro tiene necesidad de ser alimentado diariamente para poder vivir, ¿sí? En ese mismo sentido, dice Jesús, hay otras necesidades que el hombre tiene. Y esas necesidades no las puede suplir el pan de cada día, el pan cotidiano con el que nos alimentamos. Y no es la primera vez que en la Biblia se menciona esto. Ya en la antigua ley se decía que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que por cierto fue un versículo de la ley que Jesús usó en su defensa contra Satanás, cuando Satanás le dijo, en momentos de ayuno de 40 días, le dijo, haz que estas piedras se conviertan en pan, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le contestó con estas palabras de la ley, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, no es la primera vez que en la Biblia se habla de la necesidad del alimento y magnificado alegóricamente para decir que el hombre tiene otras necesidades y que esas otras necesidades solo pueden ser suplidas por una intervención divina. Y aquí en Jesús vemos pues que Él es la respuesta a una necesidad específica del hombre. El hombre no es solamente esta imagen material, orgánica que es, sino es más allá que eso. Él tiene necesidades, tiene una naturaleza espiritual, una naturaleza trascendente aún a la muerte. Esa naturaleza tiene necesidades particulares y esas necesidades particulares solo pueden ser satisfechas en Jesucristo. Por eso Jesús se presenta como el pan de vida. Hay algo importante que también tenemos que destacar de este capítulo 6 y de esta alegoría donde Jesús se presenta como el pan de vida. Como vimos, no solo se da en el contexto de una necesidad específica de ser alimentados espiritualmente con algo que dé frutos para vida eterna, sino también esto se hace en el contexto de la invitación a creer. Es decir, la imagen alegórica de comer de Jesús como el pan de vida. ¿Qué significa en términos reales? ¿O qué quiere decir Jesús cuando dice que debemos comer de Él porque Él es el pan de vida? Bueno, eso se da en el contexto de una invitación a creer en Él. Comer es alegoría de creer en Él. Vemos, por ejemplo, en este capítulo, los versículos 28 y 29 que dicen así. Entonces sus oyentes le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Después de esta pregunta y de esta respuesta de Jesús, es cuando Jesús se presenta como el pan de vida. En el versículo 35 dice Jesús, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, y ya no dice el que de mí come, sino el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Quiere decir que la alegoría de comer de Jesús significa venir a Él, creer en Él, depositar la fe que tenemos y depositarla en Él. Más adelante en el versículo 47 él afirma, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, la imagen, la expresión de comer de Jesús como el pan de vida es en realidad una forma alegórica de invitar al ser humano
a creer en Jesús. También quiero destacar que en el pasaje de Juan 6 se habla de 3 panes. Si ustedes notan el capítulo, lo leen detenidamente, notarán que habla de 3 panes. El primero es el pan ordinario, del que nace la alegoría. Es el pan que consumimos para subsistir, es el pan, el alimento que cada día nos da fuerzas y vigor para trabajar, para seguir viviendo. El pan cotidiano es el primer pan que aquí se menciona. El segundo pan es el maná del cielo. El maná que el pueblo de Israel comió por casi 4 décadas en su trayecto por el desierto. En el versículo 31 le dicen a Jesús: nuestros padres comieron el maná del desierto, como está escrito, pan del cielo les di a comer. Y en el versículo 49 Jesús dice: ¿vuestros padres comieron el maná en el desierto? Sí, lo comieron, pero finalmente murieron. Entonces, ese es el segundo pan del que se habla. El primero es el pan ordinario, el pan común que conocemos, que consumimos y que nos da vida por unas horas, por un día quizás. El otro es el pan, el maná del cielo, que sustentó al pueblo por 40 años, ¿sí? El otro pan, el tercer pan del que se habla, es ya la figura alegórica de Jesús como el pan de vida. Y mientras que el pan ordinario nos da energías para unas cuantas horas, mientras que el maná le dio al pueblo de Israel sustento por 40 años, el pan de vida que es Jesús no lo limitan en sus frutos, no lo limita el tiempo. No es un día, no son unas horas, no es una relativa energía la que Él provee, no son ni siquiera 40 años, sino sus frutos son para vida eterna. Él, cuando habló de sí mismo como el pan de vida, habló que sus frutos son para vida eterna. Los versículos 50 y 51 dice: este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Entonces destaquemos que Jesús habla en este pasaje, capítulo 6 de Juan, de 3 tipos de pan. El pan ordinario, el pan del Antiguo Testamento, que es el maná, y el pan vivo y nuevo, que es Él, como el pan de vida. Muy bien, yo quiero destacar a continuación 2 cualidades básicas que tiene el alimento, es decir, el pan. Porque estas cualidades del pan, el pan en el sentido ordinario, sirven para alegorizar lo que Jesús puede hacer por nosotros. Quiero destacar 2 cualidades, pues, del pan que ordinariamente comemos, del pan que nos alimenta cada día. Ahora, quiero destacar en primer lugar, antes de hablar de estas 2 cualidades del pan, quiero decir que la palabra pan en realidad no significa acá una pieza de pan hecha de harina y otros ingredientes, una pieza comestible, sino en realidad significa la alimentación, el alimento que nos mantiene vivos y que comemos diariamente para mantenernos con vida. Muy bien, en primer lugar quiero destacar que el pan, el alimento que consumimos, lo consumimos porque nos nutre y lo consumimos para que nos nutra. Es decir, el alimento tiene cualidades esenciales en su composición química que son benéficas para nuestro cuerpo. El alimento lo consumimos y nuestro cuerpo es un laboratorio que toma las partes esenciales de que está compuesto y lo transforma en energía. Nuestro cuerpo es una máquina maravillosa que transforma las cualidades de elementos sencillos como el alimento y lo vuelve energía para que podamos pensar, para que podamos vivir, para que podamos ver, para que podamos trabajar. Nuestro cuerpo es una maravilla en realidad, es un laboratorio maravilloso ideado por el mejor y más grande de los ingenieros, Dios mismo. Y el alimento que consumimos nos nutre. Nosotros ya no reparamos en ello, pero las funciones orgánicas de nuestro cuerpo son un milagro cotidiano. El consumir un alimento
nosotros ya no nos preocupamos en qué más tiene que hacer el cuerpo, nos concretamos a comer y nada más. Y el cuerpo empieza a trabajar siguiendo un orden divino del supremo creador, del gran ingeniero del universo, y el cuerpo empieza a trabajar y a transformar el alimento en energía. Y por eso vivimos, porque el alimento nos nutre. ¿De dónde obtenemos la fuerza que nos mantiene vivos? ¿De dónde tenemos la energía que nos mantiene vivos y sanos? Del alimento que consumimos. Así que el alimento tiene cualidades esenciales en su composición que la hacen propia para convertirse en vida para quien lo consume. En ese sentido, Jesús se presenta como el pan de vida que da vida eterna, y quiere decir que Jesús tiene cualidades esenciales que cuando uno pone su fe en Jesucristo trae frutos de vida eterna para quien quiere creer en Jesús. Pero estos frutos solo se obtienen porque Jesús tiene cualidades que pueden dar frutos para vida eterna. ¿Quién más tiene las cualidades de Jesús? ¿Quién tiene las cualidades divinas que tiene Jesús y que pueden darnos frutos para vida eterna? Nadie más, absolutamente nadie más. ¿Por qué Jesús se presenta como el pan de vida y no como un pan de vida? Porque no es uno entre miles, no es uno entre cientos o entre decenas de personas que pudieran ser pan de vida también. No se presenta como un pan de vida como si hubiera otros panes que pudiéramos consumir y ayudarnos a obtener la vida eterna. Él se presenta como el pan de vida, con un artículo determinado, el pan de vida, porque las cualidades divinas que Él tiene, las cualidades esenciales de su ser, son las que hacen posible que el hombre pueda tener vida eterna. Pedro dice que Dios nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina. Es decir, si otro más se hubiera sacrificado en la cruz del Calvario, no hubiera logrado ni siquiera salvar su propia alma. Si alguien más se hubiera ofrecido en sacrificio por el pecado del hombre, no hubiera logrado salvar una sola alma, ni siquiera la suya propia. Pero cuando Jesús se ofrece en la cruz como el pan de vida, se ofrece como tal porque Él tiene cualidades, así como el alimento tiene cualidades esenciales que otorgan energía al organismo, así Jesús tiene cualidades que lo hacen un ser único, un ser divinamente único y singular, capaz de tomar sobre sí nuestros pecados y llevarlos a la cruz y sacrificarse por nosotros y ofrecerse como tal, como el pan de vida que da vida al mundo y a los hombres que quieren creer en Él. Bueno, esta es la primera cualidad que quise destacar, el sentido nutricional del alimento, las cualidades que el alimento tiene para convertirse en energía. Así Jesús tiene cualidades que al ser ofrecidas en la cruz, y cuando aquel que va por fe a la cruz del Calvario y pone su fe en Jesucristo, obtiene frutos de vida eterna. La segunda cualidad que el pan tiene no solo es que nos nutre, sino hay algo muy importante: nos satisface. El alimento no solo nutre, nos satisface. Cuando llegamos a una cantidad determinada de alimento nos sentimos satisfechos y nuestro organismo descansa por haber satisfecho una necesidad que teníamos. Cuando uno viene a Cristo, uno encuentra también satisfacción en Él, no solo la nutrición de la vida eterna, en este sentido de la vida eterna, sino el alma que se acerca a Cristo encuentra una satisfacción plena en Él. En el versículo 35 Jesús menciona dos palabras que me parecen importantes. Dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene, y me gusta esta palabra, nunca tendrá hambre. Me gusta esa palabra cuando Jesús la usa. Y después dice: el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y esa es otra palabra que me gusta en los labios de Jesús. Nunca nadie ha usado estas palabras con tal magnitud. Nunca y jamás. Dice Jesús, y Él promete, que el alma que viene por fe, con fe a Él, para creer en Él, para depositar su fe en Él, nunca más tendrá hambre. Si no tendrá necesidad de buscar lo que buscaba en otra persona ni en otra cosa. Lo que se encuentra en Jesús
Pues en primer lugar no lo vamos a encontrar en nadie más. Y por eso aquel que ha comprendido quién es Jesús, cuál es el fruto de su obra, no tiene necesidad de buscar en nada más lo que ha encontrado en Jesús. Nunca más tendrá hambre, nunca más, dice el Señor, tendrá sed. Ese es el otro efecto de Jesús como el pan de vida. No solo nutre espiritualmente para vida eterna, sino satisface. Él alguna vez dijo que quien aprende de Él, quien lo sigue a Él, dice, hallará descanso para sus almas. Descanso es la palabra que define la satisfacción que se encuentra en Cristo cuando uno ha decidido creer en Él. Así que esta es la primera metáfora de 7 que Juan usa en su evangelio, o que más bien Jesús usó y que quedaron registradas en el evangelio de Juan. Jesús como el pan de vida nos nutre para vida eterna, y Jesús como el pan de vida nos satisface plenamente el alma que ha creído en Él. Eres tú, Jesús, mi única verdad. Cuando siento temor, tu mano me sostiene. Hoy mis ojos pueden ver tu grandeza. Eres el amanecer que despierta mi alma. Puedo sentir tu amor en mi vida. Eres el aire que respiro cada día. Eres Jesús, el pan de vida. Alimento que mi alma necesita. Eres tú, Jesús, mi única verdad. Cuando siento temor, tu mano me sostiene. Hoy mis ojos pueden ver tu grandeza. Eres el amanecer que despierta mi alma. Puedo sentir tu amor en mi vida. Eres el aire que respiro cada día. Eres Jesús, el pan de vida. Alimento que mi alma necesita. Puedo sentir tu amor en mi vida. Eres el aire que respiro cada día. Eres Jesús, el pan de vida. Alimento que mi alma necesita.